Ángulo que forman dos vectores. Dos vectores con el mismo origen, u y v, dividen al plano en dos ángulos, alfa y beta. El ángulo que determinan dos vectores siempre es el más pequeño de estos dos ángulos. Para determinar completamente el ángulo que forman los vectores, debemos tener en cuenta cuál de los vectores nombramos primero. De esta forma, el ángulo que forma el vector u con el vector v es el ángulo alfa recorrido desde u hasta v. En este caso, como el sentido en el que se recorre el ángulo es antihorario, el ángulo es positivo. Y el ángulo que determina el vector v con el vector u es el mismo ángulo, pero en el otro sentido, es decir, desde v hasta u. En este caso, como el sentido es el mismo de la aguja del reloj, el ángulo es negativo. Y podemos observar cómo es el ángulo opuesto al que forman el vector u con v. El ángulo que forman dos vectores está comprendido siempre entre menos 180 grados y 180 grados. Esto es evidente, puesto que si colocamos dos vectores con origen en común, siempre nos salen dos ángulos. Uno menor que 180 y el otro mayor que 180. Y hemos dicho que siempre vamos a considerar el más pequeño. Puede ocurrir que el sentido en el que se recorra ese ángulo sea el sentido antihorario y por tanto el ángulo sea positivo, esté entre 0 y 180, o puede ocurrir que consideremos el ángulo en el otro sentido y entonces es negativo y estará entre menos 180 y 0. Para ver el ángulo que forman dos vectores con la misma dirección, tenemos que ver si tienen el mismo sentido o no. Si tienen el mismo sentido, al colocarlos con el mismo origen, uno caerá encima del otro y el ángulo que forman es 0 grados. Si tienen distinto sentido, al colocarlos con el mismo origen, forman un ángulo llano. Por tanto, el ángulo que forman o es 180 o es menos 180, dependiendo del sentido en el que se considere. Dos vectores son perpendiculares u ortogonales si forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, el vector u y este vector v forman un ángulo de 90 grados. Otro ejemplo, el vector w y el vector t forman un ángulo de 90 grados. Por tanto, son ortogonales.